Muy buenos días con todos y con todas. Sean bienvenidos a nuestras conferencias de los viernes de derechos humanos. El día de hoy tendremos dos sesiones, tanto a esta hora como a las 3 de la tarde. Queremos dar inicio a la conferencia virtual La protección internacional de los derechos a la seguridad y salud en el trabajo. Quiero empezar trasladando el saludo a nuestra directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Jimena Pinto Lafuente. Con esta bienvenida, pero quiero informarles algunos anuncios. Para empezar, que no es necesario que ustedes registren su asistencia en el chat, ya que la plataforma Zoom se encarga de registrar el tiempo de permanencia en la sala. La única condición para la certificación es permanecer en la sesión al menos 90% del tiempo e ingresar con la cuenta con la que se registraron. Asimismo, les recordamos que durante la exposición podrán usar el chat de la sala para realizar preguntas a nuestra ponente invitada. Una vez concluida su presentación, pasaremos a leer aquellas preguntas relevantes, abriendo un espacio para sus respuestas. Bueno, por ello es un honor para mí presentar a la doctora Gemma Rodríguez Bernal, especialista en seguridad y salud en el trabajo. La doctora Rodríguez es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con título de segunda especialidad y egresada de la maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la misma casa de estudio. Actualmente se desempeña como especialista de la Dirección General de Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A continuación, la doctora Gemma Rodríguez nos presentará su conferencia. Queremos agradecer nuevamente por su participación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la presentación, Luis. Muchas gracias también a los asistentes. Voy a iniciar también dando un gentil agradecimiento en nombre del Ministerio de Justicia, del Director General de Derechos Fundamentales, el doctor Ángel González Ramírez, por la invitación al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El día de hoy vamos a hacer una presentación bastante general, bastante esquemática de cómo es que funciona el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo en el Perú a razón de la normativa internacional que le aplica. Y para esto vamos a presentarles la siguiente estructura. Primero vamos a hacer un mapeo del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto digamos, internacional, regional y nacional, que tiene una estructura, al menos en el ámbito nacional, bastante considerable, ¿no? Un poquito difusa también, y es nuestra labor precisamente como entidad normativa clarificar este punto, ¿no? También vamos a hacer un pequeño repaso de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2030, que es una de las dos políticas nacionales que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo posee actualmente vigente. También voy a dar ahí tal vez un pequeño preámbulo de las disposiciones internacionales que nos llevaron a la aprobación de esta política nacional. También está la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos del 2040. Y esto es un punto importante porque esta es una política nacional que más bien se origina en el Ministerio de Justicia, pero que vamos a tomarla como base para el cuarto punto, que es analizar el derecho a la seguridad y salud en el trabajo en grupos en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Que es un concepto que se origina en la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos y que nosotros como entidad, como sector que también se encarga de ejecutar esta política nacional, toma como un importante parámetro para la labor de la actividad, para ejecutar la actividad que nos corresponde, que es la difusión de los derechos fundamentales laborales al público en general, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos al contenido. El marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Primero aquí, un punto muy importante. La seguridad y salud en el trabajo es un derecho que tiene un origen, digamos, muy estrechamente vinculado al origen del derecho laboral en sí mismo. Actualmente la seguridad y salud en el trabajo se encuentra comprendida dentro del derecho laboral, a diferencia tal vez de, digamos, otras ramas que son muy técnicas como la nuestra, que es el tema de la seguridad social, que sí tiene, digamos, una- un origen
digamos, más separado, ¿no? Tiene un desarrollo más separado. Disculpe, me he apagado mi cámara para poder mejorar la calidad de mi audio. Em, pero la seguridad y salud en el trabajo se encuentra incluida dentro del derecho de trabajo y es más, podría considerarse que fue uno de los principales baluartes, uno de los principales motivos por los cuales surge la motivación del trabajador para la protección de sus derechos a razón del desequilibrio existente entre la empresa y, digamos, precisamente los trabajadores, ¿no? Que estaban en aquella época vinculados desde una perspectiva eminentemente civil. Y en ese punto quiero hacer mención específicamente a un documento que es un documento, un libro que me voy a permitir recomendarles, de Sigmund Beckmann, que habla específicamente sobre la ética del trabajo, ¿no? La ética del trabajo, digamos, es una especie de corriente que surge como parte de la respuesta a los efectos que tuvo la revolución industrial en los trabajadores específicamente. ¿Por qué? Porque en la etapa previa lo que teníamos eran personas que realizaban labores artesanales con mucha independencia, con un manejo íntegro de su horario y tal. Entonces, digamos, la preocupación por la seguridad y salud en el trabajo no era prioritaria hasta que se dieron cuenta de que a razón de que comenzaron a hacer un engranaje más, ¿no? Y que eran, digamos, una máquina más en este sistema industrial que comenzaba a desarrollarse. Estaban ellos perdiendo esta individualidad y perdiendo también la propia calidad de persona, ¿no? Antes la labor del artesano era renombrada precisamente por quien lo hacía, ¿no? Quién realizaba la actividad. En cambio, en el marco de la revolución industrial, su personalidad, su calidad humana comenzó a perder, digamos, protagonismo. Entonces, el libro que le quiero, que se llama Trabajo, Consumo, es un importante preámbulo, porque es a son de la preocupación por su humanidad, que surge el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque ese es el derecho que protege la vida, la salud y la integridad del ser humano que trabaja, ¿no? Entonces, con este pequeño preámbulo histórico, vamos ahora a un repaso de las normas que regulan la seguridad y salud en el trabajo. Primero, en el marco internacional, tenemos los fines fundamentales de la OIT, voy a hacerles un detalle específico de los dos. Tenemos la decisión 584 de la PAN, que tiene también el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo que tiene su desarrollo, también lo vamos a tratar. Y también tenemos otros aspectos internacionales que en este caso, inclusive también tenemos, digamos, referencias de sistemas regionales paralelos al nuestro, el sistema eh, europeo, ¿no? Que también tiene normativas específicas. Sin embargo, respecto a estos puntos, no vamos a ahondar tanto, sino más bien en los que no son directamente aplicables. Pues bien, en cuanto a los convenios fundamentales, importante recordar que la 110ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2022, junio de 2022, se incorporó al derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como un principio de derecho fundamental en el trabajo. Es decir, se incorporó dentro de la declaración que reconoce aquellos derechos fundamentales que tienen que ser aplicables a todos los países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo y que le aportan un carácter obligatorio a los convenios fundamentales que sean seleccionados como parte de ese reconocimiento, ¿no? del derecho fundamental laboral. En este caso, estos convenios son el convenio 155 y el convenio 187. ¿No? El convenio 155, disculpen, es aquel que nos brinda pues este mandato de crear una política nacional, ¿no? Estamos hablando de un convenio bastante antiguo, ¿no? Pero que en nuestro país ha tomado forma, digamos, a partir de la política nacional del año 2021. Pues bien, ambos convenios son actualmente obligatorios a razón de que el Perú es parte de la OIT. Sin embargo, todavía no han sido formalmente ratificados y esto es importante señalarlo, ¿no? Aún así, son obligatorios en nuestro país.
Tenemos también la decisión 584, que es el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, como les mencionaba, y tiene pues también su resolución, su reglamentación a partir de la resolución 957. Es para explicar que es una normativa que se aplica a nivel legislativo, ¿no? El Tribunal de la CAM, en su estatuto de creación, reconoce este punto, ¿no? Y esta decisión 584, que surgió en el año 2004, es uno también de los principales precedentes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Em, y es más, un poquito para también tal vez ahondar en el contenido, o que puedan ahondar en el contenido, mejor dicho. Cuando uno revisa el contenido de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada en el año 2011, va a poder evidenciar que hay conceptos, hay, digamos, disposiciones que están textualmente reconocidas también en la decisión 584. Entonces, esto consolida a este instrumento andino a nivel regional como el principal antecedente de nuestra legislación y regulación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además de decir que pues, tiene el conocimiento a nivel largo legislativo, es directamente aplicable para el país y son normas, en este caso, de carácter obligatorio, ¿no? Ese es en el caso de la decisión 584 y la resolución 957 de la Comunidad Andina de Naciones. Ya pasando al... Sí, acá vamos a tener un problema técnico. Por favor, eh, esperen en línea un momentito hasta que la ponente se pueda volver a conectar. Un momentito, por favor. Muchas gracias por la espera. Sí, sí, disculpen, ¿pueden escucharme ahora? Sí, Gemma, te escuchamos. Perfecto, entonces voy a retomar la presentación desde el apartado vinculado a la normativa nacional, ¿correcto? Me permiten un segundo para poder compartir nuevamente la diapositiva. Ok, ¿puedo utilizarla? ¿Me confirman, Sí, por favor? confirmamos. Así es, sí se puede visualizar. Perfecto. Antes de continuar, me permito también hacerle las cordiales disculpas a los asistentes. Les comento que ahorita yo me encuentro en Cusco. Nuestra dirección general, en conjunto con el gobierno regional, la Gerencia Regional de Trabajo del Cusco, está organizando un evento vinculado a los riesgos psicosociales en el trabajo, como parte de una estrategia nacional que venimos realizando. Entonces, me encuentro precisamente yo en este lugar, la de interno estable. Por ese motivo, las disculpas del caso, yo voy a intentar estar atenta en todo caso, voy a poder tal vez abrir el chat al costado, en caso tengan alguna dificultad con el audio, me indica para ver la forma de solucionar. Bueno, entonces continúo con la presentación. En cuanto a el reconocimiento en digamos, el marco normativo nacional, tiene origen, o digamos, el principal documento, que es en este caso un documento político, que regula, que establece los parámetros para la protección de la seguridad y salud en el trabajo, es la Constitución Política del Perú. En este caso, la actual es la del 93. ¿Correcto? En este caso, tenemos en cuenta de que la Constitución del 93, a diferencia de la del 79, no tiene un reconocimiento, digamos, literal del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. La del 79 sí tenía esta característica, ¿no? Sin embargo, eso no objeta o no genera la falta de reconocimiento del derecho, sino que más bien tendríamos que interpretar su reconocimiento a partir de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la integridad. ¿No? Como les mencionaba, estos son los derechos fundamentales que son objeto de protección de la seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso de la Constitución vigente, los encontramos reconocidos en el artículo 2, en el numeral 1, en cuanto a la vida, la integridad moral, psíquica y física. ¿Por qué vida? Porque si es que no protegemos la seguridad y salud en el trabajo, evidentemente,
Una persona puede ser un trabajador, puede sufrir un accidente mortal y perder su vida. Igual en el caso de los incidentes peligrosos o en el caso de los accidentes no mortales, también le dicen accidentes incapacitantes o las enfermedades ocupacionales, lo que ocurre es que estamos afectando la integridad moral, psíquica o física de la persona. Y la contracara de esto, no solamente estamos hablando de una obligación de no afectar, que se derivaría del artículo 2, numeral 1, sino también estamos hablando de una obligación de hacer acciones de hacer, de proteger, en función del derecho a la protección de la salud, ¿no? Que es reconocido en el artículo 7. Entonces, estos dos artículos son los que nos permiten interpretar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores como seres humanos con dignidad en el ámbito del centro laboral, que tienen como uno de los principales actores, en este caso, a los empleadores, ¿no? Serían responsables de la protección de estos derechos fundamentales en el ámbito de la labor, ¿no? Su labor diaria, su trabajo. No obstante, si bien no tenemos un reconocimiento textual del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, la Constitución del 93, sí tenemos reconocido la obligación de que este empleador y digamos que la relación laboral en la que la postura o la posición más fuerte no afecte los derechos constitucionales ni y rebaje la dignidad, ¿no? Como ser humano. Entonces, el artículo 23, cuando utiliza esta referencia a los derechos constitucionales, y es más, cuando es inclusive una referencia específica a la protección especial de la madre, de los menores de edad que trabajan, y en este caso de las personas con discapacidad que trabajan, también, digamos, hace especial mención a ciertos grupos que están reconocidos en nuestro país. Les dije, el preámbulo, vamos a ahondar en esto cuando hablemos de la política multisectorial de derechos humanos que tienen una prioridad, una especial protección, ¿no? Pues bien, con este marco constitucional vamos ahora a pasar a la normativa, la legislación y la regulación. Nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, en el año 2011, cuando fue promulgada, fue, digamos, la creación de esta norma fue producto de un trabajo coordinado, un trabajo en el marco de diálogo social. El impulso principal lo originaron organizaciones sindicales, ¿no? Y también la academia, universidades, facultades de derecho, facultades de ingeniería, tuvieron también una importante incidencia, ¿no? En la creación de esta ley. Em, y como todo cuerpo legislativo, a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta de que ha requerido de ciertas modificaciones o actualizaciones. En el caso de nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo, ha tenido dos actualizaciones, en el año 2014 y en el año 2021. ¿No? Esta última ha sido precisamente en el marco de la COVID-19. Y a grandes rasgos les puedo mencionar que hacían referencia a la obligación de los empleadores de realizar las pruebas de aprendizaje en caso de declaración de estado de emergencia y también un reconocimiento de la obligación de que los EPPs o los equipos de protección personal que sean proporcionados a los trabajadores sean emitidos, sean otorgados de acuerdo a los estándares técnicos reconocidos en el país, ¿no? Por eso el INACAL pues, provee las normas técnicas para este tipo de EPPs, ¿no? De instrumentos. Entonces, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es un cuerpo que está en constante cambio y actualización. Tenemos también el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, versión original emitida en el año 2012, y que esas ha tenido sendas modificaciones. En este caso, las últimas dos han sido en el marco de la COVID-19. Ahondar si aquí en el contenido de las modificaciones probablemente me demandaría una exposición con igual tiempo de desarrollo que la que les voy a presentar. Sin embargo, yo los invito a revisar los instrumentos normativos que han formado parte de la versión, del cambio histórico, de la evolución histórica de este reglamento. Y, y bueno, tal vez pueden tomarle captura. Yo voy a ver la forma también de poner a su disposición estas diapositivas para que puedan revisarlo con calma. Ahora, aparte de nuestra ley y de nuestro reglamento,
tenemos normativa sectorial en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, instrumentos regulatorios y también algunos a nivel legislativo que han sido emitidos de acuerdo a las necesidades de ciertos sectores económicos. Eh, Creo que el que es más extendido es la regulación de seguridad y salud en el trabajo en el sector minero, para que no eso. Precisamente por las particularidades de la prestación de los servicios, ¿no? Hacen las labores en un lugar alejado, los riesgos a los cuales se exponen son considerables. Además de ello, tienen también probablemente una incidencia importante en los riesgos sociales de los trabajadores por el hecho de estar aislados del ámbito familiar, por la jornada atípica a la que se exponen, ¿no? Entonces, la protección por los riesgos psicosociales es también objeto de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y del reglamento. En el caso de también el sector de hidrocarburos que comparten ciertos riesgos, ¿no? Y tal vez para un ámbito específico, en el sector pesca y el sector agricultura, por ejemplo, estas dos normativas sectoriales, en el caso de pesca que ya requiere, está pronta, a puertas de una actualización, se los comento un día tal vez. Tenemos también ciertos riesgos a los cuales se exponen esos trabajadores a razón de efectos actuales, ¿no? Dos factores específicos, el cambio climático y las nuevas tecnologías. La normativa de seguridad y salud en el trabajo está estrechamente vinculada con temas técnicos ambientales y también con temas técnicos, digamos, de seguridad e higiene industrial. En el caso del sector pesca, por ejemplo, y el sector agricultura, un factor que tienen en común estos dos sectores es el tema de, y los obreros principales inclusive también, la exposición a la radiación solar. Más adelante lo voy a señalar, ya en nuestro país tenemos una legislación de desarrollo en el ámbito de la radiación solar que está siendo trabajada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, es en estas normativas sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo en las que también se aterrizan los mandatos generales en actividades específicas al empleador o al trabajador, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Entonces, además de la normativa que se emite para protección de ciertos sectores económicos en específico, a razón de los riesgos de los cuales se exponen, también tenemos las normas que desarrollan ciertos aspectos regulados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero que son aplicables a todos los sectores económicos, ¿no? Esa es una diferencia importante, ¿no? Normativa específica por sector y cierta normativa de desarrollo que aplica a todos los sectores. En este caso tenemos, por ejemplo, las vinculadas a la implementación del sistema de gestión, la más reciente es la que se encarga de dar los parámetros para la elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa resolución ministerial 245-2021 tiene también un desarrollo importante porque incluso provee a los empleadores y a los trabajadores, porque, digamos, el sistema electoral interno empresarial para la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Servicio en el Trabajo, se prefiere que sea realizado por la organización sindical mayoritaria o por la organización sindical existente, ¿no? En el ámbito empresarial. Entonces, no solamente les provee, digamos, de las pautas para la institución, inclusive que también posee a su disposición documentación, formatos, ¿no? Para que puedan ser adaptados e utilizados de forma uniforme en las empresas peruanas. La norma de ergonomía también, la norma básica de ergonomía, que tal vez tiene una especial incidencia o ha tenido últimamente una especial incidencia en el caso de los trabajadores del sector construcción por el tema del peso de la bolsa de cemento, que también es un tema que está en revisión. Les mencionaba en la diapositiva anterior la regulación o la legislación vinculada a la exposición a la radiación solar. El reglamento de esta ley, es la ley 30.102, se encuentra en elaboración, ya ha sido prepublicado el año pasado, en el mes de marzo, si no me equivoco, y tiene también una importante incidencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene disposiciones específicas vinculadas al horario de exposición de los trabajadores que realizan labores al aire libre.
Y específicamente, yo había mencionado que esa es una regulación que va a salir del Ministerio de Salud. Y voy a tomar este punto para poder hacer incidencia en uno de los temas importantes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes del 2011 no teníamos la reglamentación emitida que regía en aquella época, no tenía eh, individualizado o reconocido textualmente a la entidad o entidades responsables de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Tampoco tenía parámetros específicos para identificar cómo se iban a realizar las actividades de Perú. Entonces, estos dos puntos fueron parte del baluarte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y se reconoció, en cuanto al primer punto, que es quién es el ente rector en materia de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, se reconoció como órganos suprarrectorales al Ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos incidentes en materias de seguridad y salud de forma general. Sin embargo, el Ministerio de Salud, que se me está escuchando adecuadamente, por favor, me acaba de salir un aviso, no sé si todo bien por ahí. Sí, por un momento Bueno, se cortó, pero ya se te escucha nuevamente bien. retomo, perfecto. Listo, entonces les decía, el Ministerio de Salud tiene conocimientos específicos en el desarrollo de la medicina ocupacional y la vigilancia de la salud, ¿no? Entonces, en este ámbito, su incidencia técnica, médica, en materia de salud, como sector salud, también es primordial en la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo reconoce a ambos como entes suprarrectorales y establece en ellos la responsabilidad de coordinar con otros sectores, ¿no? Para la aplicación de la regulación específica de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, em, este es uno de los puntos importantes, más importantes de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque ordena las cosas, ¿no? Ordena la casa, mejor dicho. Y en cuanto al diálogo social en el Perú en materia de seguridad y salud en el trabajo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo crea el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un espacio de diálogo social que es liderado por el Ministerio de Trabajo. El presidente es precisamente el ministro de Trabajo. Digamos, se salta a la vista como espacio de diálogo social tripartito, con representación del sector estatal, hay representantes también del Ministerio de Salud, de Salud y tal, también de confederaciones peruanas, las 4 confederaciones más importantes se encuentran representadas orgánicamente dentro de profesionales de seguridad y salud en el trabajo, y también de gremios empresariales, FIER, la Cámara Peruana. Entonces, tenemos, digamos, un espacio que ha venido sesionando ininterrumpidamente por más de 11 años y que ha llegado a ciertos espacios, a ciertos acuerdos, mejor dicho, producto del diálogo social, fructífera la proliferación de normativa y regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, quería hacer incidencia en eso, porque esa es una de las características más importantes de nuestro país. Tenemos ciertos hermanos que en este ámbito del diálogo social no tienen tanto éxito como nosotros. Entonces, importante considerar. Entonces, cerrado este paréntesis, voy a continuar con las disposiciones que señalaba en cuanto a la prevención de presión solar, que decía la reglamentación ya ha sido emitida de forma preliminar, una prepublicación, y ahorita está abierta a comentarios. Entonces, tal vez tienen un conocimiento especializado en la materia, algunos de los asistentes, los invito a formular comentarios de ese caso. Tenemos también la normativa que regula el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta regulación se vincula al sector salud, ambos reglamentos, la norma técnica como la última actualización del reglamento que reconoce las actividades de riesgo que deben
que están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para sus trabajadores. Ambas normas han sido emitidas por el Ministerio de Salud como ente suprarrectoral, siempre en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Eso es algo que también se viene realizando, digamos, orgánicamente y funcionalmente de forma exitosa. Tenemos también los límites máximos permisibles para los agentes químicos en el ambiente, ¿no? Tal vez este punto tuvo una especial atención también en la época COVID y ha tenido, y tal vez un comentario, un paralelo internacional de desarrollo en la identificación de los peligros biológicos. Entiendo que actualmente en la OIT hay gestación, una declaración internacional de la normativa vinculada a cáncer ocupacional, los exámenes médicos ocupacionales, que de hecho también ha tenido sendas modificaciones, la resolución ministerial 3 de 2011 MINSA. Importante, ¿no? Porque esta es la regulación que establece la obligación de contratar médicos ocupacionales. Y también el listado de enfermedades ocupacionales reconocidas por el Ministerio de Salud, que está también en constante actualización. Y tenemos también otras normas que no son, digamos, el objeto principal de la norma no es regular seguridad y salud en el trabajo, pero tienen ciertos aspectos que protegen la seguridad y salud en el trabajo. O digamos, existen ciertos ámbitos especiales de protección que regulan temas de seguridad y salud en el trabajo. Quiero aquí tomar como principal ejemplo la norma de teletrabajo, ¿no? La norma de teletrabajo eh, que ha tenido también una reciente actualización, ¿no? Eh, por ejemplo, reconoce dentro de su contenido actual la obligación de que los teletrabajadores realicen su jornada laboral. Dice los parámetros para que sea el empleado el responsable de verificar los riesgos, identificar los riesgos y analizar los peligros a los cuales se expone un teletrabajador. Aquí que preocupación, una importante preocupación por la... No sé si voy a salir un anuncio, voy a proseguir con la confidencialidad y el derecho a la privacidad del trabajador en su espacio de trabajo, que podría ser su domicilio, o podría ser el espacio que seleccione. Afortunadamente, con el uso de la tecnología, se está promoviendo que en la reglamentación, que está pendiente de actualización, está ahorita elaborándose, digamos, ese instrumento, pueda haber una presencia remota también del empleador para la verificación de riesgos. También la incidencia que puede tener el autodiagnóstico que realice el trabajador de los riesgos a los cuales se expone en su ámbito de trabajo. Las mujeres trabajadoras, las menores de edad que voy a abordar más adelante. También las normativas vinculadas a la inspección a cargo de SUNAFIL, ¿no? En el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Pues bien, este es el mapeo de el marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional y nacional. Ahora vamos específicamente a nuestra política nacional de seguridad y salud en el trabajo al 2030. Esta norma ha sido, digamos, emitida luego de un trabajo de AIR y de provee ese plan para la aprobación de instrumentos normativos internacionales, nacionales, disculpen, de políticas, ¿no? Con un ámbito tan amplio. Y en atención a ello, se ha formulado la estructura del problema público que tiene a la modalidad positiva. La estructura considera como el problema público principal el desarrollo limitado de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Para esto se han proveído una serie de estadísticas eh, que, por ejemplo, nos permiten identificar que no tenemos servicios de seguridad y salud en el trabajo reconocidos en el Perú, que existe una débil institucionalidad del Estado frente a seguridad y salud entre trabajador en el trabajo como causa, ¿no? También una débil gestión en la empresa como ente encargado de la ejecución, y que en atención a ello hay un entorno desfavorable del trabajador.
¿no? Un entorno que no se condice con lo que los parámetros internacionales nos solicitan. El problema público y en general la política nacional no solamente atiende a lo que está regulado, sino más a la realidad existente en el país y cómo es que podemos trabajar para que esta realidad se oriente y, digamos, se aplique conforme a las reglas del juego reconocidas en la normativa, ¿no? Entonces, en ese ámbito, los efectos que este problema público ha generado es principalmente que la vida y la salud de los trabajadores se vean afectados, ¿no? Y también, desde el ámbito empresarial, ha generado que las actividades productivas se vean afectadas, y también, en consecuencia, que el desarrollo económico y social del país tenga un impacto importante. Entonces, en atención a ello, los lineamientos, los objetivos prioritarios que han sido identificados como parte de esta política nacional tienen como objetivo que al 2030, que es, digamos, el ámbito temporal de esta política nacional, se busca al menos un 20%, tal como ven en las diapositivas, la tasa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Y los índices de daño que se pueden ocasionar a la salud de los trabajadores, ¿no? Aquí importante, si bien la seguridad social protege o, digamos, provee de protección ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en específico, la seguridad y salud en el trabajo, por mandato de los convenios internacionales, eso está reconocido en el convenio de la OIT, no solamente protege al trabajador de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo a las definiciones establecidas en su reglamento, sino que lo protege respecto de cualquier daño que se pueda generar a la salud. Digamos, el ámbito de protección es más amplio, ¿no? Y en función de qué se establece esta obligación, en función del el mandato que recae en los hombros del empleador, la obligación, la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica la obligación de adaptar el entorno, vigilar constantemente el entorno de trabajo y las capacidades del trabajador y lograr que este entorno de trabajo se adapte a sus capacidades y no le genere una afectación física o mental, ¿no? O psicosocial. Entonces, en ese ámbito, la situación futura deseada de nuestra política nacional excede solamente al índice de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y tiene como parámetro la protección de frente a cualquier otro daño a la salud de los trabajadores. Pues bien, también voy a presentarles un poquito las actividades que durante el año 2024 ha venido realizando el Ministerio de Trabajo para lograr esta situación futura deseada. Lo primero, darles que el análisis del cumplimiento, digamos, la calificación, el puntaje que realiza ese plan respecto del cumplimiento de las políticas nacionales, se emite en el mes de junio de cada año, ¿no? En nuestro caso, las acciones realizadas en el 2024 todavía no han sido evaluadas. Sin embargo, el último puntaje que tenemos, digamos, en un periodo aproximadamente a la mitad del periodo de ejecución política nacional, es de un 41.7%, ¿no? Entonces, ya en el 2024 que estaríamos llegando al TAT, ¿no? Del camino, esperamos que este porcentaje de cumplimiento crezca, en atención a ciertas acciones que tienen a la vista, como es la emisión de boletines estadísticos nacionales, nosotros realizamos con cierta periodicidad. También el trabajo de diálogo social que se realiza en los consejos regionales, se realiza el trabajo. Yo les hablo del CONSA, del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que digamos, la raíz del árbol, y en cada región, cada gerencia o dirección regional del trabajo y promoción del empleo, también en el ámbito, en su ámbito territorial, organiza consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, hay una labor de coordinación entre el Consejo Nacional y los consejos regionales, ¿no? Y actualmente esta actividad es fructífera y se está articulando a través de las asistencias técnicas. También tenemos una labor de capacitación en el ámbito de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que tiene una incidencia importante para esto,
importante comentarles, ¿no? Esas estadísticas de personas cansadas son solamente de la Dirección de Salud y Salud en el Trabajo. En cuanto a la capacitación, hay distintos actores responsables en la política nacional. Ustedes lo pueden revisar con mayor detenimiento. Está involucrado el Ministerio de Salud, también más una FIR, de Salud, y digamos, con la consolidación que se realice de las actividades realizadas en el año 2024, vamos a poder también tener una estadística más amplia. Y también, por supuesto, el Ministerio de Trabajo se encarga de premiar a aquellas empresas que tienen una importante actividad o labor, o tal vez inclusive ciertos proyectos, eh, preocupándose en la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores precisamente, ¿no? Entonces, en ese ámbito también, en el año 2024 se ha premiado a 3 empresas específicamente por prevención de riesgos en salud y seguridad laboral, ¿no? Han presentado importantes proyectos. Estamos hablando de empresas grandes, empresas MIPES también, fuertes. También les quiero presentar la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos del 2040. Aquí la verdad es que los expertos son más bien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es quien ha presentado esta política nacional. Nosotros tenemos incidencia en solamente una actividad, pero quiero hacer énfasis principalmente en el sujeto de esta política nacional. Y para esto les presento este antecedente. Antes de la Política Nacional Sectorial de Derechos Humanos, el 2040, que salió en diciembre del año pasado, nosotros teníamos como referencia para la identificación de grupos vulnerables, de grupos de especial protección, este listado que proveía la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que tiene a los grupos de especial protección como grupos de personas que por distintas razones requieren de una atención especial del Estado para su adecuada inclusión o desarrollo de la sociedad. Y aquí esto porque hay un análisis vinculado al derecho fundamental, al principio de igualdad y no discriminación, y plasmándolo en el derecho fundamental al trabajo, ¿no? En nuestro caso. Entonces, este análisis nosotros lo realizamos tomando en cuenta que existen ciertos grupos que históricamente han sido afectados y que requieren de ese plus de protección para que puedan encontrarse en un espacio equiparado al resto de la población. Entonces, inicialmente, cada de estos grupos tomamos en cuenta este parámetro de la necesidad del pueblo. Sin embargo, la política nacional, que principalmente, como les mencionaba, tiene como objetivo disminuir, fortalecer el pleno ejercicio de los derechos, fortalecer la gobernanza, en este caso por el ejercicio pleno de los derechos. Ahí incidiría también la regulación que nosotros tenemos, la protección de grupos vulnerables y también la seguridad y salud en el trabajo. Hay algunos grupos vulnerables que sí requieren de especial protección de seguridad y salud en el trabajo. Es que nosotros hemos identificado que de los grupos en situación de especial vulnerabilidad que son reconocidos en esta política nacional, que son 13 los que tienen la visa, actualmente existen 3 grupos. En el caso de las mujeres, las trabajadoras gestantes en específico, y también los menores de edad que trabajan, tienen actualmente una regulación especial en materia de seguridad y salud en el trabajo, y esto se da en el marco de la política nacional, así como otros derechos fundamentales, promover que se reconozca o que se conozca a detalle cuáles son los parámetros para proteger el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo en estos grupos en situación de especial vulnerabilidad. Entonces vamos a ahondar en estos puntos en el marco de esta maestría y vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, no sin antes predicar con el ejemplo. Los voy a invitar a realizar pausa activa. Para esto voy a encender mi cámara. Espero poder apoyarlos en lo mejor posible en esto. No se tienen que mover del espacio en el que están para poder realizar esta pausa activa. Y se va a aplicar la siguiente forma. Primero, mover las manos, tomar con seriedad este punto. ¿Sí? 2 manos. Hacemos circulitos en el aire, nos estiramos.
Por eso también el brazo lo jalamos un costado para soltar el omóplato, el otro también. Los invito a que tal vez los que están haciendo esta actividad conmigo puedan encender su cámara también, ¿no? Para verificar el ejercicio realizado. Estiran el codo para atrás, estiramos sobre la columna, vamos a los costados, nos balanceamos a un lado, nos balanceamos al otro. Muy bien, movemos hombros, y en paralelo también si estamos sentados, movemos los tobillos. Los invito a mover los tobillos de forma circular, en ambos sentidos. Ahora bien, movemos el cuello, a un lado, al otro lado, muy lentamente. Hay que tener mucho cuidado con los ejercicios que realizamos en el cuello, bien para adelante y para atrás. Muy bien, y finalmente hacemos movimientos circulares. Como si estuviéramos dibujando con bien para los lados. Perfecto. Los invito también a aplicar en su vida. Nosotros, como luego en el trabajo, le damos particular atención a que en todas nuestras capacitaciones otorguemos realizar este trabajo, que realicen trabajo remoto, ¿no? Porque inclusive si realizan, digamos, actividades presenciales, también es importante que cuando no realizan una actividad operativa y requieren tal vez, o están haciendo una actividad que requiere movimientos repetitivos, o tal vez estar en un estado de espera, como es el caso de las labores de oficina, tengan pues una pausa activa para no afectar sus músculos, ¿no? Los riesgos musculares críticos. Dice ergonómicos en específico. Bien. Entonces, vamos ahora a ver la regulación de seguridad en el trabajo en las personas con discapacidad. En las personas con discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, ¿no? Son consideradas, siempre que usan el término deficiencias, se consideran a personas con discapacidad aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Yo particularmente no soy partícipe de utilizar el término deficiencias. Bueno, sin embargo, es la terminología utilizada en esta convención internacional. Y aquí es un punto importante, es a largo plazo. Tenemos que diferenciar una incapacidad temporal para el trabajo de una persona con discapacidad permanente. Y la discapacidad es aquella que surge cuando al interactuar la persona con el entorno, con el ámbito en el cual se desarrolla, en nuestro caso, importa el entorno laboral, se identifican ciertas barreras para que esta persona pueda desarrollarse en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que en el caso de las personas con discapacidad, se requiere realizar esta terminología utilizada, que es ajustes razonables, ¿no? La Ley General de Personas con Discapacidad reconoce, además de las cuotas de personas con discapacidad, además de otras medidas afirmativas que reconoce, la obligación de realizar ajustes razonables para las actividades que realizan las personas con discapacidad. En específico, a nosotros nos interesa el ámbito laboral. Entonces, los ajustes razonables son fundamentales. Tomemos en cuenta que una discapacidad puede ser una discapacidad de origen, una persona que, digamos, nació con la discapacidad, como también puede ser una discapacidad adquirida. Y lamentablemente, con producto del trabajo, existen muchas personas que adquieren una discapacidad, ¿no? Entonces, la obligación de actos razonables cuando una persona con discapacidad adquiere la discapacidad producto del trabajo es aún más relevante. Y es relevante porque probablemente teníamos una persona que
realizaba unas funciones en ciertos puestos denominados, cierta calificación de puesto, pero que luego de, producto de un accidente de trabajo o un accidente en general, luego adquiría una discapacidad, requiere de su reubicación, ¿no? Y respecto a este punto, la Ley General de las Personas con Discapacidad establece la conservación del empleo, ¿no? Y reconoce la obligación de los empleadores de reubicar a la persona, ¿no? Reubicar a un puesto y realizando funciones que no afecten su salud. Ahora, cuando hablamos de ajustes razonables, ¿a qué nos referimos? Nos referimos precisamente a ello, ¿no? No necesariamente una reeducación, tal vez realizar ajustes físicos o ajustes organizacionales, de forma que la persona pueda continuar con sus labores. La base de ello es el concepto de accesibilidad, pueda acceder a realizar sus funciones con igual nivel de libertad, de individualidad y de integridad que cualquier otra persona. Vamos a poner un ejemplo. Una medida afirmativa bastante común, se podría decir, tal vez que para que pueda ser, digamos, entendida por todos, es las vinculadas a las barreras del lenguaje, ¿no? Una persona que tiene una discapacidad vinculada al habla. ¿Qué ocurre? Lo más común es, por ejemplo, establecer o buscar que que la persona, si es que conoce el lenguaje de señas, pueda tener un intérprete, ¿no? El detalle de tener a una persona al costado, persona que necesita usar el lenguaje de señas para comunicarse, con una dificultad en el habla, el detalle es que no va a estar en un igual nivel de protección, digamos, no va a ser en un igual nivel de individualismo que el resto de trabajadores. Probablemente va a implicar también un costo importante adicional, porque va a tener que haber una persona que esté con ella a todos lados. Entonces, un ajuste razonable, idóneo, podría ser más bien el hecho de establecer parámetros para un aprendizaje del lenguaje de señas peruano de las personas que coordinan con las personas que tienen la dificultad en el habla, ¿no? También una de las opciones es que se le asignen actividades que no requieran de mucha comunicación verbal, sino más bien escrita, porque digamos, no impide la posibilidad de que una persona pueda realizar actividades frente a una computadora con total normalidad, ¿no? Entonces, para que se puedan aplicar este ejemplo, un ejemplo que les decía, existe un lineamiento reconocido por el Ministerio de Trabajo, el lineamiento para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad en el proceso de selección y en el lugar de trabajo y los criterios para determinar una carga desproporcional de vida aplicables al sector privado. Es un nombre bastante largo. La resolución ministerial 171 del 2019 es la última actualización. Este lineamiento tiene un precedente previo. Desarrollarlo, de verdad que va a ser una dificultad necesaria, pero yo les voy a mapear en esos tres puntos. ¿Cuál es el procedimiento para que los ajustes razonables puedan aplicarse en el ámbito del trabajo? Las modificaciones o adaptaciones que sean emitidas para garantizar el goce del derecho al trabajo tienen, digamos, un límite. Y este límite establecido en la resolución ministerial es el hecho de que este ajuste implique una carga desproporcionada o indebida al empleado. Como les mencionaba, esos ajustes razonables se pueden beneficiar en modificación del espacio físico. De repente, si yo soy una persona que utiliza una silla de ruedas y la mesa en la que ordinariamente o que se me pone a disposición no está a una altura adecuada como para que crezcan los posabrazos de mi silla de ruedas, bueno, adaptar el alto de la mesa, modificar el espacio físico. De repente, la provisión de ayudas técnicas, como es el caso, por ejemplo, de mouse adaptable, o de repente de un teclado que permita que
se han visto que existen los teclados divididos por la mitad, de forma que una persona pueda, inclusive nos favorece también a personas que no tenemos una discapacidad, porque favorece la distribución de los brazos, digamos, de la ergonomía al momento de utilizar teclado. Servicios de apoyo, ¿no? La adaptación de herramientas de trabajo, como les mencionaba, los ajustes de organización del trabajo en cuanto a las funciones, es un ejemplo, la determinación de horarios de repente para una persona que tiene una discapacidad, digamos, visual, le resulta, para eso no estoy hablando necesariamente de la ceguera, sino también de la baja visión, por ejemplo. La persona que tiene baja visión le resulta más confortable moverse, digamos, caminar en la calle, ¿no? Cuando hay luz de día. Entonces, tal vez la modificación de horarios permitiría que esta persona tal vez ingrese a trabajar un poco más temprano, cumpla su jornada y se retire cuando todavía hay luz de día. Le permitiría individualidad, ¿no? Le permitiría libertad para poder moverse íntegramente sola, sin la necesidad de que haya necesariamente alguien que la acompañe. Eh, Se efectúa de retirarse en horas de la noche, ¿no? Entonces, el límite para la aplicación de los ajustes razonables ocurre cuando el cubrir el ajuste razonable idóneo de una con discapacidad puede implicar una paralización o alteración del ciclo productivo. Eh, y para eso, importante, hace referencia a ese lineamiento, aquella paralización que ponga en riesgo metas productivas. No estamos hablando de cualquier paralización, sino que las metas productivas probablemente tienen un parámetro anual que establezca la empresa, sean paralizadas o alteradas considerablemente. Tenemos también el impacto económico. El impacto económico no tenía parámetros muy específicos. Actualmente se pone una especial carga en el empleador que argumenta: yo no puedo aplicar tasas personales de personas con discapacidad porque una carga desproporcionada va a tener un impacto económico que me parece perfecto, pero para poder probarlo tienes que presentar tu declaración jurada anual, tus estados de resultados, establecen ciertos parámetros de documentos que permiten probar que tu resultado económico, ojo, no tus ingresos, sino el resultado, que digamos es la ganancia obtenida luego de disminuidos costos, que los resultados económicos se vean afectados. Y finalmente, la falta de liquidez que impide el cumplimiento de obligaciones, que es un poquito más difícil de demostrar. Se hace referencia, digamos, a la disposición de efectivo, digamos, dinero en cuentas bancarias para poder cubrir el ajuste razonable que requiere la persona con discapacidad a la que se pretende contratar o que ya está contratada, ¿no? En ambos espacios hay protección. El Ministerio de Trabajo pone a su disposición también esta plataforma, que es eh, creada específicamente para la protección de las personas con discapacidad. Te explica qué son los ajustes razonables, inclusive tiene un banco de ajustes razonables que son como sugerencias de acuerdo al tipo de discapacidad para los empleadores. Inclusive también pone a su disposición un asesoramiento especializado, ¿no? Para que pueda implementar los ajustes razonables en el ámbito laboral. En el caso de los menores de edad, eh, mi principal esa sería, tomemos en cuenta de que el ámbito de protección el ámbito de restricción, digamos, son las peores formas de trabajo. Eh, los menores de 14 años, salvo zonas específicas que se vinculan básicamente a las actividades artísticas, eh, no pueden realizar las actividades que están incluidas en relación de trabajo, las actividades peligrosas o nocivas. Esa relación que se vincula precisamente a la seguridad y salud en el trabajo, proteger la seguridad y salud en el trabajo de los menores de edad. Eh, Establece, pues, estos convenios internacionales, el convenio 138 y 182 de la OIT, y establece que hay ciertas actividades, como dice, las vinculadas a la minería, actividades que tienen riesgos considerables, de los cuales no se puede exponer a un menor de edad, principalmente porque podría tener una incidencia en su desarrollo.
Entonces, el porqué de esta restricción tiene un origen, una explicación en la protección de su seguridad, de su salud, de su vida, de su integridad, ¿no? Y en cuanto al trabajo autorizado, ¿no? Porque la relación de actividades, de trabajos y actividades peligrosas o nocivas es un ámbito de prohibición, pero el ámbito no prohibido, que es el trabajo que puede autorizarse para menores de edad, es actividad realizado por personas mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes están bajo un régimen de especial protección. Para esto se requiere de una autorización, ¿no? Una autorización que se emitida dependiendo del tipo de actividad que se realice. En el caso de la actividad dependiente, si es que la actividad que va a realizar el menor es dependiente, la autorización la brinda el Ministerio de Trabajo y la supervisión la realiza SUNAT. Bueno, ahí les proveo del marco regulatorio que establece esta autorización. En el caso de los menores de edad que van a realizar actividades independientes, un trabajo independiente, la inscripción, autorización y supervisión se encuentra a cargo de las municipalidades, ¿no? En el ámbito local. Y aquí es un punto importante. En el caso del trabajo familiar no remunerado, que en nuestro país es bastante amplio en el sector agrícola, ¿no? En el sector agrícola, esa actividad es bastante común. No requiere autorización, pero sí un registro a cargo de las municipalidades. El detalle, ¿no? Es que tanto en el caso de las labores de los trabajadores independientes, de los menores de edad que hacen labores independientes, como el trabajo familiar no remunerado, requiere ser registrada, no existen todavía parámetros claros para su aplicación, ¿no? Nosotros, dentro de la Dirección General de Derechos Fundamentales, tenemos a un grupo de trabajo específicamente encargado de la protección de los menores de edad y existen pues ya actualmente actividades de coordinación, de articulación con las municipalidades para clarificar esto. Y les mencioné en la diapositiva anterior los convenios internacionales que regulan esas actividades peligrosas que están prohibidas en el ámbito nacional. Tenemos el Decreto Supremo 009/2022, que es emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es la que aprueba aquellas actividades que están prohibidas, ¿no? Prohibidas para realizar las menores de edad. Bien, en cuanto a las mujeres trabajadoras, que son otro grupo de especial protección, tenemos la regulación vinculada a las mujeres gestantes, ¿no? Las trabajadoras gestantes. Y para esto también tenemos en el ámbito de la prohibición lo regulado en la Ley de Protección a favor de las mujeres gestantes que realizan labor, que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal del embrión y el feto. ¿Por qué? Porque tenemos la protección de la madre, ¿no? con, con persona con dignidad que está en estado de gestación, y también la protección del embrión y el feto. Entonces, para identificación, ¿no? O para que esta mujer pueda gatillar este procedimiento y solicitar no continuar labores que puedan poner en riesgo su salud, como la del embrión o el feto. Esta ley y su reglamentación provee de un procedimiento. Se tiene que presentar un certificado médico emitido por el médico tratante de la gestación, y también tiene que comunicarlo al empleador, ¿no? Y en este caso se recomienda guardar evidencia de la comunicación, básicamente para efectos de fiscalización, ¿no? Producto de esta comunicación, existe una obligación del empleador de reasignarla en funciones que no pongan en riesgo ni su vida, ni la del embrión o el feto durante el estado de gestación. Tomemos en cuenta de que este espacio este periodo se va a ver interrumpido a partir de la licencia prenatal o la licencia postnatal que tenga producto del nacimiento del menor, ¿no? Y también existe el mandato de que esta reasignación no establezca, no le genere a la trabajadora gestante ninguna afectación económica, ¿no? Ni tampoco en cuanto a sus derechos laborales. ¿Por qué?
porque esta reubicación no puede, no puede, el hecho de que tal vez se le asignen funciones correspondientes a un puesto distinto, no puede tener un correlato en una disminución de la remuneración, por ejemplo, ¿no? Y tampoco en una disminución de la categoría. Entonces, bueno, tomamos en cuenta de que en este caso seríamos ante actos de hostilidad, ¿no? Entonces, tal vez una de las características importantes es que de este procedimiento es que es una medida temporal, ¿no? Que se va a ver interrumpido por el parto o por el inicio de la licencia prenatal. Para esto, el inicio de la licencia prenatal, comentarles que evidentemente lo establece el médico tratante, ¿no? Entonces, luego de hacer énfasis en esta temporalidad, también es importante tomar en cuenta de que los riesgos de los cuales estamos haciendo referencia son aquellos que son generados precisamente por las condiciones de trabajo, ¿no? Por del puesto al que se le ha asignado a la mujer, a la madre que está en estado de gestación. Y también no solamente por los riesgos que generen las condiciones de trabajo, sino también por los cambios que fisiológicamente una mujer gestante realiza. Entonces, estamos hablando de una identificación de riesgos que tiene que ser realizada por el empleador, evidentemente, y que tiene, digamos, dos fuentes. Las actividades del entorno y los cambios fisiológicos que la propia mujer trabajadora y que en consecuencia también se encuentran plasmados en el certificado emitido por el médico tratante, pueden generar en cuanto a las funciones que realizan. Y el empleador, luego de evaluar estos riesgos, analiza también la incidencia de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. Y luego de ello tiene que comunicar los resultados a la trabajadora. Eso es en el ámbito, eso es una identificación que se debería plasmar en el IPERSEC, que se encuentra en el ámbito de protección de lo regulado en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Bueno, con esto estaríamos culminando la presentación. Espero haberles brindado información que clarifique la ejecución del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y también en específico en estos grupos de especial protección en el marco, reconocidos en el marco de la Política Nacional y Sectorial de Derechos Humanos del 2040. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez, por su brillante exposición. Le comento pues que tenemos un montón de preguntas que nos vienen realizando a través de la plataforma, las cuales ya venimos organizándoles, las vamos a remitir vía WhatsApp, estas preguntas, organizadas en dos bloques, una referida a las normativas y regulación en seguridad y salud en el trabajo, y la segunda, abocado principalmente a la gestión del trabajo y la protección laboral. Yo les voy a hacer las preguntas, pero si me permite un momento, solamente indicarles a nuestros participantes que a través del chat estamos compartiendo un link con nuestro WhatsApp de los viernes de derechos humanos, donde van a poder encontrar información acerca, por ejemplo, de los PPTs que estamos compartiendo, ¿no? En estas conferencias. Y además también a través de este chat también compartimos las próximas conferencias con las temáticas. Informarles también que hoy día a las 4 de la tarde tendremos una segunda conferencia titulada El impacto de la corrupción en los derechos humanos. Están cordialmente invitados. También estamos pasando el link de inscripciones a través de nuestro chat grupal. Esta pequeña introducción, doctora Rodríguez, voy a pasar a dar las preguntas que hemos organizado. La primera dice: ¿qué norma nacional regula las temperaturas en las piscinas de entidades del Estado ubicadas a una altitud de 4.200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio diurna de 7,5 grados Celsius, considerando, dice, los aspectos de salud y rendimiento laboral? Segunda pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre registro de accidentes en el marco de la seguridad y salud en el trabajo y el registro de accidentes de trabajo bajo el seguro complementario de trabajo de riesgo? La tercera pregunta es: ¿cuáles son las principales brechas o desafíos que enfrenta el Perú en la implementación de los estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo? Nuestra cuarta pregunta: ¿por qué las normas, dice, de seguridad y salud en el trabajo son entendidas de manera general y no específica, lo que lleva a que se pierda la perspectiva de resolver problemas concretos
como la atención a trabajadores expuestos a riesgos específicos, por ejemplo, archivistas expuestos a microbios o a golpes y caídas. Y que en muchos casos, ¿no?, la seguridad y salud del trabajo se limite a un enfoque informativo en lugar de ser realmente aplicativa. Y una quinta pregunta: ¿cuál es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo en los organismos públicos? Hay algunas preguntas que ya han sido contestadas, sin embargo, ¿no?, se han ido enviando durante su exposición. Eh, Como menciono, hemos remitido las preguntas también a su WhatsApp para que usted las pueda preguntar. Adelante, doctor. Perfecto, muchísimas gracias por las preguntas. Siento que estas preguntas evidencian que ha habido importante atención a la exposición que he presentado. Vamos con el primer punto. ¿Qué norma nacional regula las temperaturas en oficinas de entidades del Estado ubicadas en una altitud de 4.900 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio? Aquí el principal punto sería a partir de que la ley de seguridad y salud en el trabajo es aplicable tanto al sector público como privado, ¿no? En cuanto al sector público, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo estableció la obligación de que la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso en conjunto sería como servir, para contestar unas preguntas, una de las preguntas que está más abajo, es la entidad encargada de supervisar. Servir no tiene dentro de sus funciones, digamos, la terminología específica de fiscalización, pero es una labor de supervisión. Entonces, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y Servir, o sea, el Ministerio de Trabajo y Servir, van a coordinar para una implementación progresiva, ¿no? Progresiva de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito público. Sin embargo, aquí hay un punto importante: el hecho de que exista este mandato de implementación progresiva no implica el hecho de que los empleadores públicos no asuman responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es un punto importante, la identificación del empleador público a cargo, ¿no? Primer punto. Y segundo, también conocer cuáles son las responsabilidades de ese empleador público, que son las mismas del empleador privado, por si acaso, ¿no? Porque, como les dije, la ley es aplicable a ambos sectores. Entonces, uno de los principales instrumentos de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de medidas de control, ¿no? ¿Qué implica la identificación de peligros? Implica, por ejemplo, uno de los principales instrumentos, la elaboración de una matriz HIPERC, o así se suele llamarlo, HIPER-C, ¿no? Esta matriz tendría que, en el caso del ejemplo que tú me planteas, identificar la temperatura como uno de los peligros, el exceso de temperatura o en este caso la reducida temperatura, como uno de los peligros a los cuales se exponen sus trabajadores. Una vez identificado el peligro, tiene que evaluar el riesgo, ¿no? ¿Y qué implicaría eso? Implicaría identificar cuáles son los efectos que pueden tener en la salud de los trabajadores las bajas temperaturas. Y el tercer punto sería aplicar medidas de control, ¿no? Entonces, en este caso, tal vez tendría que evaluar si es que tiene que realizar la compra de esos instrumentos para temperar, calentadores, ¿no? Calentadores, o si tal vez conviene reubicar la oficina, ¿no? Y para esto, en este punto de la aplicación de medidas de control, existe el artículo, eh, yo soy muy mala con la numerología, con los números, pero me parece que es el 65 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con cargo a corroborárselos. En la terminología de jerarquía de controles. ¿Qué implica esto? La principal, el principal objetivo que debe tener el empleador tiene que ser eliminar el riesgo. Si no puedo eliminar el riesgo, si no puedo trasladar esa oficina a otro lado, tengo que ir al segundo punto, que sería mitigar el riesgo. ¿Y cómo mitigo el riesgo? A través de una serie de acciones. Acciones de ingeniería, de repente la compra de esos calentadores que mencionaba, de repente adaptando en el ámbito de la oficina, tal vez evitando el ingreso de aire, estableciendo tal vez una circulación de aire
interna, ¿no? A través, siempre tomando en cuenta la aplicación de filtros y tal para la no contaminación del aire tampoco. Em, y en general, una serie de medidas que pueden ser aplicadas. La última de ellas es aplicar EPPs. ¿No? La última de ellas es aplicar EPPs, es como el último recurso, pero hay un procedimiento denominado jerarquía de controles que tiene que aplicar el empleador, público o privado, para controlar los riesgos que ha analizado que se generan por el peligro, que en este caso son las bajas temperaturas. Entonces espero con eso haber resuelto tu pregunta. Y también, de pasada, la pregunta vinculada a la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de normativas de seguridad en el trabajo en los organismos públicos. El siguiente punto, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo de accidentes en el marco de la seguridad y salud en el trabajo y el riesgo de accidentes bajo el seguro complementario de trabajo de riesgo? Aquí es importante mencionarte que el seguro complementario de trabajo de riesgo como obligación de contratación surge en la seguridad y salud en el trabajo, pero el ámbito de aplicación del SSTR se encuentra más vinculado al ámbito de la seguridad social. En específico, el registro de accidentes en el marco de ley de seguridad y salud en el trabajo se plasma en el registro SAT, ¿no? Que es un servicio, es una plataforma digital administrada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el que existe la obligación del empleador de registrar dos eventos. En el caso del empleador, el empleador tiene que registrar accidentes mortales y tiene que registrar accidentes peligrosos. ¿No? Dos cosas. Accidentes mortales que provocan el fallecimiento del trabajador e incidentes peligrosos que se vinculan a eventos que, digamos, que son potencialmente peligrosos, pero que por razones del destino no han generado un accidente, pero que se ha identificado. Un claro ejemplo. Yo estoy caminando, doy un paso y atrás mío se produce un deslizamiento o se cae una caja que está en una posición de altura. Si yo hubiera estado un paso atrás, esa caja me podría haber caído en la cabeza, ¿no? Pero afortunadamente no estuve ahí, ¿no? Y no me generó ningún tipo de daño a la salud, tal vez solamente el susto. Ese es un incidente peligroso que debería registrarse en la plataforma SAT del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Por qué? Porque ese evento identificado, es un peligro, se identificó el peligro es la posibilidad de que caiga la caja. El riesgo en el trabajador sería tal vez una contusión, ¿no? En la cabeza. Este incidente peligroso requiere la aplicación de medidas, ¿no? De control adecuadas para que no se produzca un accidente. ¿No? Entonces, esta información se provee a cargo del empleador. Los accidentes de trabajo que no generan el fallecimiento del trabajador y las enfermedades ocupacionales tienen que ser disculpen, reportadas por el centro de salud en el que se atiende la contingencia. Cuando yo tengo un accidente de trabajo, inmediatamente el empleador me tiene que dar primeros auxilios y me tiene que llevar al centro de salud más cercano. Entonces, el médico que me atiende de ese centro de salud es el encargado de registrar mi accidente no mortal, porque yo no he fallecido, en la plataforma SAT del Ministerio de Trabajo. Y si de repente yo voy a atenderme ordinariamente con un médico y a partir de ello el diagnóstico es que yo he sido o tengo una enfermedad ocupacional, es también este médico que emite el diagnóstico el responsable de reportar. ¿En qué plazos? Muy simple. En el caso del empleador, tiene que realizarlo, tiene que ser un reporte dentro de los 30 días. En el caso de los accidentes mortales, es de forma inmediata, tiene un día. En el caso de eh, el médico pues, encargado del tratamiento de accidentes no mortales tiene como máximo eh, el mes siguiente, el último día del mes siguiente, en el que se registró la contingencia. Y en el caso de las enfermedades ocupacionales son 5 días hábiles desde el diagnóstico. Entonces, esta es en el marco de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, para efectos de que se gatille un seguro complementario de trabajo de riesgo, normalmente las entidades aseguradoras en su procedimiento te solicitan evidencia de este registro, ¿no? Y la solicitud de evidencia de este registro tiene que ser gestionada directamente con la entidad empleadora, ¿no? En el caso de los accidentes mortales y en el caso de los incidentes peligrosos.
Y en los otros casos, que son los accidentes no mortales y las enfermedades ocupacionales, tendrían que ser coordinadas con el centro, el hospital, la IPRES, que atendió la contingencia. Y en mi experiencia, ese es el registro de accidentes que solicita el seguro complementario, la aseguradora al gatillero del seguro complementario de trabajo de riesgo. Luego, ¿cuáles son las principales brechas o desafíos que enfrenta el Perú en la implementación de los estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo? Eh, bueno, yo creo que principalmente hay, de eso también, tal vez también saliéndome, esta es una opinión personal, ¿no? Lo aclaro. Yo creo que tendríamos que ahondar o tendríamos que también, esa es una responsabilidad de todos, de promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos un país con un alto índice de informalidad y tenemos un país en el que tal vez el acudir a un médico o el identificar una afectación a la salud es la última ratio. El peruano em, es muy trabajador, es muy responsable con su familia y a veces se pone a sí mismo al final, ¿no? Y eso no debería ocurrir. Entonces tenemos que hacer entender al trabajador peruano, a la trabajadora peruana, que tiene que preocuparse por su vida para protegerla de los suyos. Si yo no tengo salud, si yo no tengo estabilidad mental, si yo no tengo protegida mi vida, no voy a poder proteger la vida, la salud de mis allegados, ¿no? De los que dependen de mí, ¿no? Y a los que amo. Entonces, ese me parece una idea muy fuerte, que de hecho como dirección de seguridad y salud en el trabajo, motiva varias de las estrategias y de las campañas nacionales que estamos ahorita difundiendo y que involucra la formación y forjamiento de una cultura de seguridad y salud en el trabajo en todos los trabajadores peruanos. Yo creo que si hay un cambio de mentalidad en el trabajador, también el empleador se va a ver en la obligación de garantizar esos estándares de protección que el trabajador demanda, ¿no? Y de esa forma también vamos a tener una mayor efectividad, ¿no? A veces tenemos eh, normas, leyes, reglamentos muy bonitos, ¿no? Muy bien redactados, que reconocen derechos, ¿no? Pero que en la práctica no se ven reflejados. Entonces, es en esa práctica en la que tenemos que hacer incidir. Pregunta, eh, ¿por qué las normas de seguridad y salud en el trabajo deben venir de manera genérica y no específica, lo que lleva a que se pierda la perspectiva de resolver problemas concretos como la intención de trabajar por problemas específicos? Ya, sí, definitivamente. Yo creo que ahí el por qué básicamente es el carácter técnico que tiene la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nosotros en la ley podemos reconocer, voy a tomar como ejemplo los riesgos psicosociales. En la ley podemos reconocer la obligación de la atención de los riesgos psicosociales y de la identificación de los agentes psicosociales en la salud del trabajo. Está reconocido. Pero en el ámbito del trabajo, cuando vamos a la aplicación, ¿quién es el que identifica los riesgos psicosociales? Lo puede hacer un médico ocupacional que tiene una especialidad en medicina ocupacional. Lo puede hacer eh, eh, el jefe directo del trabajador. ¿Lo puede hacer el gerente de recursos humanos? No, probablemente para esto necesitas acudir a un especialista en psicología ocupacional o un especialista en general psicólogo que te provea de las herramientas y que permita que el área de seguridad y salud en el trabajo, el servicio de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, pueda incorporar estos riesgos dentro de su matriz CIPER y que pueda en ese sentido aplicar medidas de control efectivas para la protección de los riesgos psicosociales. Entonces, ese ámbito técnico que es tan, digamos, rico en materia de seguridad y salud en el trabajo, solamente se soluciona con, digamos, el retirar el tabú de ciertos temas, el aplicar los estándares internacionales, tal vez las normas técnicas nacionales, las establecidas por el INACAL y por otros parámetros también que nos puede servir como referencia. eh, Directamente al momento de que el servicio de seguridad y salud y trabajo en la empresa inicia pues esa labor de identificación de peligros y evaluación de riesgos en el ámbito laboral. Ese carácter técnico es uno de los principales puntos.
Bueno, creo que con eso estaría atendiendo todas las preguntas de este primer bloque. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Entonces, la verdad que, mire, hemos recibido tantas preguntas, ¿no? Pero vamos a tener que limitarnos solamente a unas últimas 4 preguntas que están relacionadas a la creación de trabajo. Ya se las he remitido también por WhatsApp y las voy aquí a decir para el resto del público. La primera pregunta es, ¿cómo se puede acceder al teletrabajo si el área de recursos humanos no toma la decisión, sino que deriva esta a la dirección? Segunda pregunta, si mi entidad cuenta con un subcomité de seguridad y salud en el trabajo y soy elegido, ¿tengo la opción de negarme a formar parte? La tercera pregunta es, ¿cómo se protege a los trabajadores en el sector informal donde frecuentemente no se cumplen las normativas de seguridad y salud en el trabajo? Y nuestra última pregunta, ¿qué medidas se están tomando para abordar los riesgos psicosociales derivados al estrés laboral, que en algunos casos llevan a los trabajadores a considerar el consumo de sustancias para mitigar la presión de largas jornadas? Gracias. Wow, preguntas. Me gustan mucho estas preguntas, de verdad. Me van a dar oportunidad de conversar de ciertas cosas. Respecto del primer punto, de cómo se puede acceder al teletrabajo si los recursos humanos no toma la decisión, sino que se deriva del tema de la elección. Ya, yo ahí, principalmente, un primer comentario es que el teletrabajo no es seguridad y salud en el trabajo, es una regulación específica. La ley y su reglamento establecen un procedimiento, pero en cuanto a la motivación para solicitar el teletrabajo, yo me gustaría vincular esta pregunta con la última, ¿no? Con la última, que son los riesgos psicosociales. En ocasiones existen motivaciones para que una persona requiera, pues, estar en un entorno distinto del trabajo. Para esto, la Ley de Salud Mental y su reglamento, el reglamento de la Ley de Salud Mental en su artículo 14, establece la obligación de que las empresas establezcan políticas que permitan armonizar la vida familiar con la vida laboral. Entonces, ese es uno de los principales argumentos que pueden ser utilizados para la protección para motivar que el trabajador eh, cambie su modalidad de prestación por una de teletrabajo. Y, eh, y en cuanto a quién decide, ¿no? En cuanto a quién decide, quién accede o quién no accede al teletrabajo, eso sí, excede la materia de seguridad y salud en el trabajo, yo te recomendaría derivar directamente tu atención a la norma. Y en todo caso, te indico que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene a disposición un servicio de asesoría legal gratuita al que puedes acceder virtualmente a través de la llamada. El número de teléfono no lo tengo ahorita en la mente, pero lo puedo luego derivar en el chat, lo puedes googlear con total tranquilidad. Hay absolutas consultas laborales con mucha rapidez, con mucha celeridad también. em, pero específicamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando tú implementas el teletrabajo, existe una obligación del empleador de identificar los riesgos a los cuales te vas a exponer en tu lugar de teletrabajo, ¿no? Existe también una obligación de monitorear, así como si estuvieras en tu ámbito en tu puesto, digamos, en el centro de trabajo sentado, haciendo las labores que normalmente realizas. Igualito, tienes la obligación de verificarlo cuando estés realizando una labor remota, ¿no? Desde tu casa o desde el lugar en el que hagas el teletrabajo. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ese sería digamos, la principal incidencia. Siguiente pregunta. En cuanto a la posibilidad de una persona a negarse a formar parte de un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. En principio, si es que has pasado por un procedimiento de elección, yo entiendo que eres un representante de los trabajadores, ¿no? Normalmente cuando una persona desea acceder a un puesto de representación de trabajadores, pasa pues hay una elección, y esta elección involucra también una voluntariedad de la persona que se postula para representar a los trabajadores. Eso es en el caso de los representantes de los trabajadores. En el caso de los representantes de los empleadores, la cosa es distinta. Estamos hablando de personal de confianza o de dirección que es designada por el empleador para ocupar un puesto en este espacio de diálogo, que es el comité o el subcomité en el caso de la pregunta. Ok.
En ambos casos, ya sea que sean representantes de los trabajadores o del empleador, nada, o sea, nada, ninguna decisión de un procedimiento electoral de trabajadores o ninguna decisión de un empleador me puede obligar a ocupar un puesto que yo no deseo, ¿no? Si bien la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo no regulan la figura de la renuncia, impedir la posibilidad de que una persona eh, pueda renunciar a ocupar un puesto de representación sería afectar directamente sus libertades y afectar su dignidad como ser humano. Entonces, aun cuando no está regulado, y lo único que está regulado en el reglamento son las causales de vacancia, eh, nada impide la posibilidad de que una persona pueda presentar una renuncia a un comité o un comité de seguridad y salud en el trabajo. Para esto tendríamos que verificar si es que tal vez eh, el comité o el subcomité ha creado un reglamento interno del comité o el subcomité de seguridad y salud en el trabajo, porque eso también se puede hacer, ¿no? Y normalmente en las empresas es este ámbito, este reglamento del funcionamiento del comité o el subcomité, el que establece el procedimiento para la presentación de renuncias. Y una vez más, no te preocupes porque no te pueden obligar por un cargo. El siguiente punto. ¿Cómo se protegen los trabajadores en un sector informal donde frecuentemente no se cumplen las normativas de seguridad y salud en el trabajo? Sí, ¿no? Esta es una pregunta muy importante. Yo mencionaba al inicio que, bueno, disculpen, en la ronda anterior, que la falta de una cultura de seguridad y salud en el trabajo es precisamente la que genera que haya tantas contingencias, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo y que no se trabaja adecuadamente ese ámbito preventivo, ¿no? Y en el ámbito, en el caso de la informalidad, estamos hablando de un espacio de mayor exposición, ¿no? Porque no tienes digamos, una forma directa de verificación. Es más, estamos hablando no solamente tal vez de informalidad laboral, sino también de informalidad empresarial, ¿no? De empresas que no están registradas, que tal vez ni siquiera tienen RUC, pero que realizan labores y que tienen una persona que es una prestación de servicios que se expone a ciertos riesgos. Entonces, aquí la principal herramienta es la fiscalización, ¿no? En el ámbito privado, la fiscalización que realiza es una. Esa sería, por ese lado, mi solución para la protección de los trabajadores. Ahora, solo un comentario adicional. En este punto, no quiero tampoco decir que en todo el sector informal no hay ningún empleador que se preocupe por seguridad y salud en el trabajo. Eso no es cierto y les voy a explicar por qué. Ocurre que en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en uno de sus principales, como uno de sus principios, el principio de responsabilidad. Entonces, si es que ocurre una contingencia en el ámbito informal, lo que va a ocurrir es que el trabajador probablemente concurra a SUNAFIL o concurra al Poder Judicial para reclamar la responsabilidad económica de la persona natural o la persona jurídica que lo contrató, ¿no? Que es el empleador. Entonces, como esta contingencia puede ser identificada por un empleador informal, lo que hemos identificado como parte del monitoreo de la política nacional es que existen varias empresas o varios, digamos, un alto ámbito de contratación, no es esta identificación la hemos hecho desde el ámbito de la contratación del SSTR, ¿no? Que precisamente contratan el SSTR para evitarse la contingencia judicial o la contingencia de fiscalización que involucraría que un trabajador que ve afectada su salud acuda, ¿no? Acuda a reclamar sus derechos. Entonces, para evitar ese problema, por la falta de cobertura económica de la contingencia, lo que hacen es contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo o contratar cualquier seguro de forma independiente para proteger a los trabajadores y no tener luego ellos contingencias. Entonces, no es lo idóneo es que sean formales, lo idóneo es que cumplan íntegramente la política, disculpen, la ley de seguridad en el trabajo y su reglamentación, y más aún, lo idóneo es que apueste por la prevención, ¿no? Que apuesten por la prevención y no por simplemente, digamos, controlar las consecuencias de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional. Eh,
Pero la pregunta va a cómo se protege. Actualmente esta situación está ocurriendo. Luego, ¿qué medidas se están tomando para abordar los riesgos psicosociales derivados del estrés laboral? En algunos casos llevan a los trabajadores a considerar el consumo de sustancias para mitigar la presión de las horas jornadas. Mm, En principio, comentarles de mi parte que los riesgos psicosociales, si bien en el Perú no tenemos muchos casos emblemáticos que nos permitan mapear a nivel jurisprudencial cuál es el ámbito de responsabilidad del empleador. Sí tenemos parámetros internacionales, tenemos casuísticas internacionales. em, por ejemplo, es común o es, creo, bastante difundido en el ámbito jurídico las consecuencias psicosociales que se generan en ciertas fábricas textiles en el Oriente por el exceso de trabajo, que inclusive ha involucrado digamos, el suicidio de una gran cantidad de trabajadores. Lo mismo ocurrido, yo recuerdo haber revisado un caso en Francia de una entidad bancaria, ¿no? Que actualmente está determinando, o sea, ya se ha determinado la responsabilidad penal de sus altos mandos, la gerencia, la alta gerencia, como responsabilidad por una serie de suicidios y afectaciones a la salud que se han generado producto de que ellos implementaron pues una política interna para un cese masivo. Entonces, la protección de los riesgos psicosociales en el ámbito internacional ha saltado como una necesidad, ¿no? Y en el ámbito nacional también, por supuesto, el consumo de sustancias, si bien yo ahorita no te puedo proporcionar estadísticas específicas del ejemplo que me has brindado, yo estimo que debe ser también un hecho bastante difundido, ¿no? El consumo de sustancias, producto de que bueno, yo no encuentro otra vía para poder, digamos, escapar de la alta carga que puedo tener en el trabajo. Entonces, teniendo ya en mente es que nosotros como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estamos impulsando esta estrategia nacional para la protección de los riesgos psicosociales en el trabajo esta estrategia nacional ha sido lanzada en el mes de diciembre. Eh, Actualmente estamos en el segundo evento, literalmente en estos momentos en la oficina, en el auditorio contiguo se está desarrollando el evento de lanzamiento de la estrategia en la región Cusco. Y se tiene planificado pues una serie de visitas a todas las regiones en el presente año y en el siguiente para efectos de la difusión de esta estrategia nacional. ¿Qué involucra esa estrategia nacional? Es un trabajo coordinado con eSalud, ¿no? Y que tiene como principal público objetivo a empleadores y trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es brindar al trabajador herramientas para identificar los riesgos psicosociales y para mitigar, como medidas de control, mitigar los efectos que pueden tener esos riesgos en su salud, ¿no? Y desde el ámbito empresarial, lo que buscamos promover son herramientas para que el empleador pueda medir la incidencia que tienen los riesgos psicosociales en en sus trabajadores y en su productividad, ¿no? Hay una importante vinculación entre la productividad y la estabilidad y salud mental de los trabajadores. Entonces, por esto, para este específico punto, nosotros estamos realizando un trabajo conjunto con salud, ¿no? Que es, digamos, uno de los expertos en el ámbito de la seguridad social en esta materia. Y estamos pues en conjunto con CEPRIT difundiendo estas medidas, estas herramientas para que los empleadores y los trabajadores puedan proteger su salud mental, puedan identificar los riesgos psicosociales y puedan, digamos, consolidar la relevancia de preocuparse no solamente por la salud física, sino también por la salud invisible, ¿no? La que no se ve, para que de alguna forma puedas tener más o menos las herramientas que estamos promoviendo. Em, bueno, de esa forma creo que estaría culminando con la atención de estas consultas. Muchísimas gracias, doctora Gemma Rodríguez Bernal, de la Dirección de Seguridad y Salud del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Felicitarla por su excelente presentación, así también por, ¿no? por haber absuelto todas las preguntas que nos han remitido nuestros participantes.
Queremos agradecer a todos ustedes también igual por su participación. Les recuerdo que a las 4 p.m. nos volvemos a encontrar con quienes estén interesados en volver a abordar una temática más de estos viernes de derechos humanos. Asimismo, volverles a recalcar que estamos compartiendo el link del WhatsApp para que puedan sumarse y a la vez para que puedan estar informados sobre nuestras próximas conferencias. Con esto, damos por concluida nuestra conferencia. Muchas gracias nuevamente, doctora Rodríguez. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.